por especial encargo de nuestra presidenta, la congresista Nelsie Heidinger, ahora en este momento está en el pleno, por eso es que no nos acompaña. A nombre también del asesor, quien está viendo estos proyectos, Herbert Dávila, que por motivos personales no se encuentra con nosotros. Los 8 proyectos de ley que modifican esta ley, la 3947, Ley de Salud Mental, respecto de 4 temas. El primero es, adelante, en relación a la competencia funcional de los psicólogos en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud mental y psicológica. Ahí tenemos 4 proyectos de ley que van dirigidos a ese tema o esa problemática. Un proyecto de ley que trata de establecer el marco legal que prohíbe los esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, el ejercicio o atentan contra la libre autodeterminación de las personas. Ahí tenemos un proyecto. Luego, el asegurar el tratamiento psicológico y psiquiátrico en favor de la salud mental de todos los peruanos. Ahí también tenemos una propuesta de proyecto. Y la campaña de concientización y prevención del suicidio en niños y adolescentes. En este sentido, tenemos en la comisión nos ha llegado 2 proyectos de ley, siendo un total de 8 los que vamos a dictaminar. Por eso nosotros habíamos enviado, miren acá, desde el año 2021 ingresó uno de los primeros, son 2 proyectos que ingresaron en esa época legislativa y se emitió para que opinen el MINSA, E-Salud, el Colegio Médico, el Colegio de Psicólogos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Mujer, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, Minedu, Mininter, Defensoría del Pueblo, CEPAL, Colegio Neurológico, el Hospital Arauco Herrera, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad de Lima, la UPC, la Universidad San Marcos, Universidad Federico Villarreal y, asimismo, Emilio Valdizán. Es una pena que no hayan emitido a tiempo, o ni siquiera a tiempo, sino no hayan emitido en el pasar de los años una opinión técnica, a pesar de que se les ha reiterado. Se les convoca a esta mesa de trabajo a los involucrados, que no están todos lamentablemente, para poder emitir, ya que ustedes están aquí, sus opiniones y también hacerlos a través de la comisión para poder nosotros dictaminar, porque siempre hablamos de salud mental, de las falencias que hay en salud mental, de la necesidad de tener una buena salud mental, pero para eso también hay que aportar las opiniones para sacar los dictámenes adecuados. Dicho esto, les cedo la palabra para poder presentarnos. Vamos a empezar por acá, por el lado izquierdo. Doctora, por favor, quienes nos acompañan el día de hoy. Buenos días. Primero también saludar a la mesa y hacer extensivo el saludo de nuestra presidenta ejecutiva, que también por motivos de agenda no ha podido estar presente en la reunión de hoy. Soy la doctora Margot Plaza Edo, soy la subgerente de prestaciones especializadas de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud del Seguro Social de Salud. Muchísimas gracias, doctora. Buenos días, mi nombre es María Isabel León Estrella, yo soy comisionada de la Defensoría del Pueblo. Gracias, doctora. Por favor, si podría... Sí. Buenos días con todos. Yo soy comisionada de la parte técnica de la Universidad de Lima, a nombre del rector Oscar Quesada, y ahora estamos aquí con ustedes. Gracias. Doctor, ustedes son de la comisión del Consejo. Sí, preséntese, por favor. Bueno, somos miembros del Consejo Nacional de Salud, de la Comisión de Enfermedades No Transmisibles.
Buenos días, mi nombre es Urki Humala y soy parte de la comisión del Consejo Nacional de Salud. Gracias. Por ahí, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Roxana Lavila Castillo. Yo soy abogada de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gracias, muy amable. Buenos días, soy Julia Solórzano, especialista del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Fernando Ibáñez, soy directivo nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Gracias. Doctor. Buenos días, yo soy Miguel Vallejos, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Buenos días, agradecer la presencia de nosotros aquí y usted por la invitación. Yo soy Elizabeth Rivera, soy médico psiquiatra y soy directora general del Hospital Víctor Narco Herrera. Gracias. Buenos días, suscrito es médico psiquiatra Luis Miguel Acedo, jefe de la Oficina de Epidemiología del Hospital Víctor Narco Herrera. Gracias. Como les había mencionado, estamos acá para ver sobre los 8 proyectos que proponen la modificación de la ley. ¿Alguien de ustedes quiere iniciar tomando la palabra? Decano. Muy buenos días. Creo que para nadie es secreto de que el Perú está pasando por una crisis en la salud mental. La pandemia nos ha destapado, ¿no? Nos ha evidenciado esta crisis. Una de las crisis que podemos hablar, por ejemplo, es en las instituciones educativas. Estamos hablando de un niño, adolescente, que está en UCI, probablemente con una lesión cerebral por un ahorcamiento de otro compañero. En Puente Piedra hemos visto una niña quemada 2 veces su cara, ¿no? Por un tema de bullying y discriminación y posiblemente xenofobia. Si seguimos enumerando, hace 2 meses o 3 meses en Iquitos 3 adolescentes se han suicidado, ¿no? Por problemas también en las instituciones educativas. Todo eso lo estamos viviendo. En las universidades también, ¿no? Temas como conductas suicidas, feminicidio. En Arequipa un adolescente asesinó a su compañera, a su expareja, por un rechazo y lamentablemente lo acuchilló. A ese nivel estamos viviendo el problema de la salud mental. Eso implica, ¿no?, que todos los profesionales involucrados en la salud mental debemos estudiar, evaluar, diagnosticar y hacer propuestas de intervención de manera interdisciplinaria y de manera, ¿no?, en alianza para poder, ¿no?, luchar con todo lo que el país está en caos. Si seguimos enumerando, hay muchos problemas. En ese sentido, creo que entender el tema del diagnóstico es un tema de la ciencia. Toda disciplina científica debe hacer diagnóstico. Para construir un edificio, el ingeniero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que evaluar y hacer un diagnóstico del suelo y hacer propuestas, ¿no?, de una construcción. Entonces, esta competencia de hacer diagnóstico es de todas las ciencias. ¿Okay? Entonces, esto no sé, por eso es un tema que tenemos que reflexionar, ¿sí?, sobre el tema de la salud mental y el recorte que de alguna manera en esta ley se presentó, ¿no? Tengo esta presentación, de repente podrán pasar, por favor. Adelante. Creo que los legisladores, son 8 legisladores, entienden esta realidad, ¿no? Okay. Por favor. Les señalaba que son 8 legisladores que entienden que es importante, ¿no?, entender esta competencia que todos los profesionales, y en específico los psicólogos,
hacemos, en el día a día hacemos. Porque nuestra ley del trabajo nos lo permite. Pero lamentablemente esta ley de salud mental, la 39947, señala, ¿no?, que el diagnóstico y la determinación de la existencia de un problema de salud mental se realiza por el médico psiquiatra colegiado con apoyo técnico de salud mental, y en ausencia de este por un médico cirujano. Bien. Para nadie es secreto que los profesionales de la salud mental son los psiquiatras, los psicólogos y otros profesionales que tienen que entrenarse para poder, ¿sí?, puede ser una enfermera que se entrene en temas de salud mental, puede ser una trabajadora social que se entrene en salud mental, pero los profesionales natos en este estudio específico son los psiquiatras y los psicólogos. Los psiquiatras, que primero tienen que ser médicos y después tienen que especializarse, ¿no?, hacer un posgrado, un residentado, para especializarse en evaluar y entender la salud mental. Primero tienen que ser médicos generales y después tienen que especializarse. Una de las especialidades de la medicina es la psiquiatría para entender la salud mental. Los psicólogos estudiamos 6 años para entender la salud mental y todos los problemas asociados. Entonces, ¿cómo en este artículo de la ley de la salud mental se plantea esto, ¿no? En ausencia de psiquiatra, ¿sí?, alguien que todavía no se ha especializado en entender, no ha estudiado para entender a profundidad la salud mental, es el médico cirujano. Entonces creo que estamos generando un tema, ¿no?, de daño a la población, porque el médico, si no está totalmente o profundamente especializado, puede hacer un diagnóstico. Si recién tiene que estudiar para entender. Asimismo, ¿no?, este artículo, no es en favor de la población, porque la población necesita saber y entender qué le está pasando, ¿no?, qué está pasando en sus procesos cognitivos, en su personalidad, en su manejo emocional y todo eso. Y para eso tenemos que evaluar y diagnosticar, ¿no? Y en ese sentido estamos ahí los profesionales, el psiquiatra y los psicólogos, que somos los llamados directamente a entender esta problemática y hacer el diagnóstico. Lamentablemente en esta ley no se reconoce esta competencia y se da de alguna manera y se sobrecarga. Yo creo que están sobrecargando al médico cirujano porque va a tener que responder por ley a este problema y no está preparado. ¿Y qué tendrá que hacer? Probablemente un mal diagnóstico, un tema iatrogénico, hacer daño a la población porque no está capacitado. ¿Bien? El otro tema es que en nuestra ley del trabajo del psicólogo, promulgada en 2007, ¿ya?, nuestra ley de trabajo psicólogo señala: el psicólogo es el profesional de la conducta humana con competencia de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento de la recuperación de la salud mental. La ley, ¿no?, 007-2007 reconoce esta competencia y colisiona con nuestra ley y nuestra competencia, que de otra forma el MINSA lo reconoce al asumir el reglamento. Pero no es suficiente, porque esto trae conflictos y problemas en los niños y adolescentes, que ahorita los paso a entender. Asimismo, esta ley entra en contradicciones, ¿no?, con el capítulo 1 de las disposiciones generales en el artículo 5, donde dice: la intervención en salud mental es toda acción, incluida las de la medicina y otros profesionales relacionadas como psicología, enfermería, terapia ocupacional, trabajo social y otras que correspondan, que tengan por objeto potenciar los recursos propios de la persona para su autocuidado, favorecer los factores protectores para mejorar la calidad de vida de la persona, la familia, la comunidad. Incluye las acciones de carácter promocional, preventivo, terapéutico, de rehabilitación y reinserción. Entonces, reconoce los otros profesionales que van a hacer promoción, prevención, terapia, rehabilitación y reinserción. Para hacer terapia
tenemos que diagnosticar para saber hacia dónde vamos a trabajar. Pero está inserto en este discurso el diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico, estaríamos, no sabemos qué hacer, porque todo profesional, toda disciplina tiene que hacer diagnóstico. Es una competencia inherente a la ciencia. No es tan solo de los médicos y los psiquiatras, es inherente a toda ciencia. Ya les decía, un ingeniero para poder construir tiene que hacer diagnóstico. Un administrador para poder hacer un trabajo superior tiene que hacer un diagnóstico. Entonces es inherente a la ciencia. Entonces toda ciencia, ¿no?, es competente en esta área. ¿Qué desnaturaliza? La ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, la 29719 y la 31902, ¿sí? Donde el objeto de la ley, estas leyes señalan que la presente ley tiene como objeto de establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación, cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de la institución educativa. Y el artículo 3, que en esta ley, la 29719 y la 31902, señala la necesidad de contar con un profesional de psicología en las instituciones educativas. Entonces, pero para poder hacer una mirada, un screening, un perfil de lo que está pasando en las instituciones educativas, tenemos que evaluar y hacer diagnóstico. Pero si la ley y la salud mental nos dicen no pueden hacer, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra población y a los que más necesitan? Entonces colisiona con otras leyes. Lo que está pasando ahorita, ¿no? Los niños se están desangrando, se están quitando la vida, otros por el efecto de estas conductas que están sucediendo se están quitando la vida, y tenemos que evaluar, tenemos que protegerlos, y para eso tenemos que tener un soporte legislativo que sea coherente en favor de la salud mental. También colisiona con la 364, ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, promulgada en 2015, donde señala la necesidad de diagnosticar sobre el daño psíquico y violencia psicológica por el profesional de psicología para afrontar la violencia contra las mujeres y grupo familiar, como lo señala en su artículo 8. El psicólogo tiene que diagnosticar y hacer un informe sobre el tipo de violencia, en este caso específicamente la violencia psicológica, donde dice es la acción o conducta tendiente a controlar a las personas, etc., ¿no? Donde hay un daño psíquico, que es la afección o alteración de algunas funciones mentales o capacidad de la persona. Entonces también colisiona con esta ley, donde se pide un informe psicológico sobre los afectados por la violencia. En esta ley también, en el artículo 26, ¿qué tiene que hacer el psicólogo? Contener los certificados médicos e informes. En este artículo dice, los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer y otros servicios estatales especializados tienen valor probatorio. Tienen valor probatorio del estado de salud mental en los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Para hacer un informe psicológico, el psicólogo tiene que evaluar y diagnosticar. Sin eso, no podría hacer un informe psicológico. Y si no hace, ¿qué pasaría? O los psiquiatras tendrían que hacer informe psicológico. Luego hay un informe psiquiátrico o informe médico. ¿Sí? Acá señala específicamente informe psicológico y que tiene valor probatorio. ¿Qué pasaría si el psicólogo hace este informe y un abogado y un perito de parte señala cuestiona este informe porque la ley de salud mental dice que no puede hacer diagnóstico? Probablemente se cae el caso y favorece a ¿quién? Al victimario. No tan solo contra la violencia de la mujer, porque también tenemos problemas de abuso sexual en niños, que también el psicólogo trabaja en las cámaras Yesen, donde hace evaluación y diagnóstico, y su informe
tiene valor probatorio. Pero si uno de los que ya está sucediendo, que están siendo observados porque la ley, digamos, sustentando que la ley de salud mental prohíbe, no reconoce la competencia del psicólogo, entonces están cuestionando los informes que se están dando. Por tanto, no está favoreciendo, como le decía, la salud mental, la intervención en salud mental, ¿no? Este es el informe, un dato del Ministerio de Salud, ¿lo está pasando? Sí, está pasando. Donde todos los problemas de salud mental se han incrementado. Por favor, hay una data. Todos los problemas de salud mental se han incrementado en la pospandemia. Todas. Se han duplicado. Y por tanto, todos los profesionales a llamar para trabajar, todo lo que estamos pagando, todos estamos pagando esta crisis que estamos viendo en nuestro país. Que esto se suman los problemas psicosociales como el secuestro, el chantaje, ¿no? las muertes, etc. Todos nos estamos impactando. ¿Quién no tiene miedo en estos momentos? ¿Sí? Cuando sucede y hay un tema de este tipo, la televisión nos está pasando. Por tanto, estamos siendo impactados, ¿no? por todos los trastornos emocionales que puedan acarrear toda esta crisis. Entonces, todos los profesionales de la salud estamos llamados, y más los que estamos involucrados directamente con intervenir la salud mental, en hacer un estudio, un diagnóstico y proponer las mejores estrategias terapéuticas para que nuestra población reduzca o maneje toda esta situación crítica que se está sumando y seguiremos viviendo si no hacemos, ¿no?, las intervenciones adecuadas y los diagnósticos. Como le decía, las consecuencias jurídicas y sociosanitarias de este problema que trae este artículo, ¿no?, el 25, puede agudiza los artículos que tiene esta ley, este recorte, en que la población reciba una atención de calidad y oportuna a los problemas de salud mental. ¿Por qué oportuna? Porque en el Perú aproximadamente hay 1.200 o 1.300 psiquiatras, y hay regiones donde no hay. Hay regiones donde no hay psiquiatras, ¿no? Por tanto, ¿sí?, según la ley tendrían que responsabilizar a un médico. Médico que ya los informes, ¿no?, en el Consejo Nacional de Salud han señalado que los profesionales de salud no están bien preparados por todo este cambio de la educación virtual y todo lo que está sucediendo. Los profesionales de salud mental necesitan ser capacitados y entrenados para intervenir los problemas de salud, porque lamentablemente hay un rezago de una mala calidad en la formación que post pandemia recién lo estamos viendo. Por tanto, un médico, para entender la salud mental a profundidad, tiene que estudiar psiquiatría. Eso está claro y todos lo sabemos, tiene que estudiar psiquiatría, porque el psiquiatra es el profesional también, ¿no?, en comprender los problemas de la salud mental. En cambio, somos actualmente 60.000 psicólogos colegiados, estamos en todo el Perú, todas las universidades, la mayoría de las universidades tienen, ¿no?, en la última universidad que acaba de aprobar una escuela y facultad de psicología es en Apurímac. Estamos en todo el Perú y actualmente hay 120.000 psicólogos. Por tanto, cubrimos la brecha, la distancia en todo el país, estudiando 6 años en comprender el problema de la salud mental. Son 6 años que estudiamos los psicólogos para evaluar, diagnosticar, generar intervención o rehabilitación, seguimiento, promoción y prevención de los problemas de salud mental. Y proponer tecnología como construcción de instrumentos para evaluar, ¿no?, los problemas de la salud mental y mejorar el diagnóstico. El otro es por el lado de la ley de violencia, donde se pone en riesgo, como les señalaba, ¿no?, las observaciones a los informes psicológicos en favor de la víctima de la violencia de la mujer, o también el abuso sexual a menores realizados por los peritos psicólogos, que podrían ser sus informes anulados por un perito de parte, ya que se observa
este tema de la evaluación diagnóstico realizados en cámara y ese es el riesgo jurídico que la propone, o sea, genera de manera latente este problema de la salud mental. Entonces hay 8 proyectos, como lo señalaba, ¿no?, que proponen y entienden que es necesario, ¿no?, corregir esta ausencia o reconocimiento de las competencias del psicólogo en hacer diagnóstico que se nos reconoce en nuestra ley de trabajo. Es tan solo reconocerlo y señalar pues que los profesionales que hacen el diagnóstico en salud mental son médicos psiquiatras, los psicólogos y otros profesionales competentes en esta área. Está la ley 922 del 2021, la 3844 del 2023, ¿no?, que buscan el cambio y el reconocimiento, el proyecto de ley 6052, ¿no?, la ley 2336, el proyecto de ley 6583, ¿no?, que señalan pues la necesidad del reconocimiento y el trabajo del psicólogo de manera complementaria, interdisciplinaria con otros profesionales de la salud mental. La ley 6413, ¿no?, el proyecto de ley 5752, ¿no?, que tratan de fortalecer el trabajo de los profesionales de la salud, como el psiquiatra, el psicólogo y otros profesionales, ¿no?, que se suman a este equipo, podemos decir equipo básico de la salud mental, para que podamos responder de manera coherente, técnica, profesional y dar una atención de calidad a nuestra población que tanto necesita. Nuestra población, que lamentablemente está desatendida, que no llega a tiempo, ¿no? Una profesora con lágrimas de los ojos me decía: tengo una estudiante que se ha intentado suicidar, lo llevamos a los centros de salud comunitaria y le dieron un mes cita para el poder, y en ese mes tuvo su segundo intento, ¿no?, y casi se tira, si no es a tiempo, del 6º piso. ¿Qué hacemos? Una profesora, ¿qué hacemos? Estamos desamparados como docentes, no sabemos qué hacer. Necesitamos de los profesionales de salud mental y eso lo vivimos cada día, ¿no? Los problemas, si no hacemos un diagnóstico temprano, lamentablemente seguimos en esa sobrecarga, ¿no? La doctora también, que dirige el hospital Larco Herrera, tiene mayor conocimiento sobre la sobrecarga que tiene, ¿no?, en los hospitales, los centros de salud comunitaria, ¿no?, sobre la necesidad de atención. Es por eso importante, ¿no?, las demás instituciones, los demás estamentos, donde debemos prevenir y evitar que los trastornos sean severos. Y para eso hay que hacer diagnóstico temprano, porque una carga, no desearía a ustedes un problema de trastorno psiquiátrico, un trastorno severo, psicopatológico, de un problema de salud mental. Lamentablemente no tan solo arrastra en esa angustia al mismo paciente, sino a la familia, porque hay altas recaídas, constantemente están recayendo, y muchas veces empobrece a la familia porque el tratamiento es caro y el Estado no puede responder, no tiene la capacidad de respuesta. Por tanto, debemos potenciar, debemos agilizar, ¿no?, con legislación, con normativas que favorezcan la inclusión de todos los profesionales que puedan ayudar, ¿no?, a responder a esta demanda social que tanto necesita nuestra población, y más la población vulnerable, que son los niños y adolescentes, que son el futuro de nuestro país, que lamentablemente se están destruyendo. No tienen un futuro esperanzador, sino un futuro de crisis, y que vayan a sobrellevar más problemas de salud mental. Por ello, desde el Colegio de Psicólogos solicitamos y apoyamos toda esta modificatoria, ¿no?, de la ley que han sido presentadas, y solicitamos a todos los profesionales y que estamos involucrados en esto, tener una visión técnica, una visión científica, no una visión de cerrar filas
basados en una ley. Seamos competentes por nuestra capacidad, por meritocracia y no por leyes. Esa lucha de tener leyes para poder tener un espacio laboral, ¿no?, lamentablemente hace daño a nuestro país. Y acá creo que todos los profesionales debemos sumar y no limitarnos, ¿no?, a través de leyes que lamentablemente el costo lo va a pagar nuestro pueblo y también nosotros, porque vamos a ser parte indirecta del costo, ¿no?, que trae esta carga y consecuencia de la salud sociosanitaria que estamos viviendo. Quiero agradecer su atención y a todos los legisladores que están preocupados, ¿no?, y esperemos que en esta reflexión técnica, profesional, meritocrática, podamos hacer un cambio en favor de nuestra población, no por los psicólogos, porque los psicólogos tenemos muchos espacios laborales que trabajar. Tenemos en el espacio educativo, tenemos en el espacio clínico, tenemos en el espacio organizacional, forense, tenemos muchos espacios. Nos preocupa la población. ¿Por qué? Porque un notario me dijo, doctor, hacer un certificado psiquiátrico, pedir a la población, le cuesta más caro que lo que va a lograr con ese certificado. Porque tiene que pagar 200, 250 soles por un certificado para hacer un trámite de 100 soles. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No puedo yo solicitar un certificado de psicólogo porque la ley me lo prohíbe. Ese es el costo. En provincias, ¿qué hago? Tengo que buscar y lamentablemente tengo que decir, ¿qué hacemos? Cambiemos esto, porque estamos haciendo mucho daño a nuestra población. Entonces, ese es el tema de todo este costo. Y no estamos mirando eso, sino protegernos. ¿Proteger qué? Un espacio laboral. Entonces, creo que la población necesita de nosotros. Y por tanto, reconozcamos las competencias de todas las disciplinas. Y las disciplinas creo que tienen todas estas competencias que es reconocida por su ley de trabajo. Y por tanto creo que la sociedad nos va a agradecer por ser coherentes, ¿no?, y técnicos y profesionales con estas modificatorias, ¿no?, y opiniones que podamos tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Vallejos. Le agradecemos mucho. La directora del Hospital Larco Herrera. Sí, solamente hacer unas apreciaciones porque después le voy a dar el pase al doctor Vilches. Yo trabajo en la institución más de 25 años y esta ley salió en 2018. No, desde ese entonces sí han habido proyectos para hacer la modificación de un trabajo que de alguna manera no está excluido bajo ningún concepto. Yo trabajo con un equipo multidisciplinario y nunca hemos tenido ningún tipo de desavenencias en cuanto a nuestras competencias porque son sumamente, cada uno tiene su espacio, ¿no? Entonces, eso es número uno. Número dos, no he visto, yo todos los días recibo oficios del Poder Judicial, de familia, en relación a hacer una intervención psicoterapeuta para la modificación de conducta del agresivo, del niño, adolescente que ha sido violentado, y siempre recibo informes psicológicos. Nunca he tenido ningún problema en relación a que esto no sirve o no vale bajo ningún concepto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros en las primeras veces también hicimos una defensa, yo he sido presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana y hemos estado involucrados en esto y coincide que soy la directora en este momento, siempre hemos intentado entrar en el diálogo de que no es una cuestión de profesiones, es una cuestión de que el jefe del equipo, ¿no?, es el médico que trabaja con todo el equipo multidisciplinario y cada uno tiene su función, ¿no? Como les digo, yo trabajo con los tecnólogos, con los psicólogos, son muy buenos aliados a nosotros, hasta en la manera particular trabajo con ellos. Entonces, no sé, por un término que de alguna manera es un diagnóstico médico el que se hace, hay una situación así. Le doy pase al doctor Vilches. Gracias, doctora.
Adelante, doctor Villegas. Gracias, doctor. Nuevamente, buenos días. Solamente para no hacerlo prolongado, porque yo estoy seguro que otros miembros querrán intervenir, ¿no? Lo que pasa es que ya en otras situaciones, en otros momentos, ya hemos también acudido al Congreso, a veces como representante de la Dirección de Salud Mental, que lamentablemente no veo aquí a alguien, lamentablemente, por la Asociación Psiquiátrica Peruana, representándola también, tampoco veo representante de la Asociación Psiquiátrica Peruana, y ahora por el Hospital Arco Herrera, que se venga digamos, a ver estos inconvenientes que se están presentando, ¿no? Ya esto lo hemos visto ya varias veces, ¿no? Inclusive, me animo a decir que inclusive faltan dos proyectos de ley, ¿no? Un proyecto de ley 5290 del año 2020 y un proyecto de ley 5538 del año 2020 que también dicen lo mismo, ¿no? Los proyectos de ley que están referidos, en este caso, para hacer cambios específicamente en la denominación, del diagnóstico, una serie de competencias, digamos, para psicología, si ustedes ven, todos esos proyectos de ley son casi exactamente lo mismo. O sea, son lo mismo, como un copy-page, algo así, ¿no? Salvo dos proyectos que obviamente los ha referido usted, que tiene que ver en este caso, creo que con la denominación de género o algo así, que es uno, y otro para ver lo del seguro, incorporación de los aspectos psicoterapéuticos también en el seguro, ¿no? Que están incluidos en la ley, o sea, pero solamente el aspecto médico. En verdad, los seguros en salud mental no se ejecutan. El seguro privado no cubre, el único seguro que cubre es el SIS. El seguro privado no cubre, lamentablemente, el seguro de salud mental, no cubre. O sea, eso es un hecho. Ninguna aseguradora privada cubre salud mental. ¿Por qué motivos? No sabemos, esperemos que en algún momento se dé. ¿Y que se involucre todo? Claro que se involucre todo, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en este momento habría que empujar por eso. En lo demás quería hacer unas precisiones, ¿no? En primer lugar, no podría de ninguna manera aceptar que cuando un médico cirujano egresa no sabe absolutamente nada digamos, de salud mental, ¿no? He suscrito, digamos, igual en la universidad, en la cual cuando estudié 7 años, ¿no? Hay para una gama de aspectos, digamos, de la salud, y que incluye salud mental, aspectos administrativos, salud física, salud mental. Uno obviamente no tiene la expertise de un profesional que está individualizadamente especializado para eso. Yo no podía hacer cuestiones de cardiólogo, de gastroenterólogo, ¿no? De neurólogo, porque obviamente no es mi competencia. Pero obviamente hay conocimientos básicos que uno al salir obviamente puede hacer. No domina todas esas cosas. Lo que sí yo creo que no se puede hacer es lo que sucede en este caso en el campo de la psicología. O sea, acá han mencionado, por ejemplo, que el psicólogo cuando sale es un experto en salud mental, cosa que yo no creo que sea así. Yo he tenido, y en otras oportunidades, que revisar las mallas curriculares, inclusive creo que hay representantes de las universidades aquí, con las cuales, si se observa, el psicólogo, como muy bien dice, y comienzo con un término que se menciona al final, ¿no? El psicólogo está preparado para hacer muchas cosas al momento de salir. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero no es un experto en nada de eso, pues. No sé cuántos de los 60.000 psicólogos que salen digamos, egresados de las universidades son expertos en algo, salen con unas cuestiones generales de estudio, obviamente, y se dedican a salud mental. O sea, no hay psicología clínica, entre comillas, que es uno de los términos que se emplean en muchos de los aspectos que quieren hacer modificatorias de la norma, que se emplee, porque no hay una expertise en psicología clínica. O sea, aquel psicólogo que evidentemente se dedica a ver pacientes. Usuarios en salud mental. Pues todos tienen expertise. No, yo conozco muy buenos psicólogos organizacionales, del trabajo, del deporte, que nunca han visto pacientes de problemas de salud mental, y ellos no es su asunto. Cuando salen de la universidad, porque se dedican a otra cosa. O sea, para tener ese expertise tiene uno que especializarse. Si es así, yo no digo nada en ese aspecto, ¿no? Pero eso no sucede, pues. Entonces no podríamos equiparar ese asunto en ese aspecto. No creo que sea preciso decir eso. Ahora, no creo yo que por cambiar términos en una ley la salud mental del país se vaya a empeorar. Definitivamente eso es una exageración que no comparto, ¿no? Y además la ley no prohíbe el diagnóstico, justamente, y el suscrito ha participado inclusive de la formación de la primera ley de salud mental, anterior de la 29889, que ya se derogó. Ha habido otra que se derogó también, que tenía solamente 3 artículos, muchos se acordarán, ¿no? Y también se hizo el reglamento de la ley. No había problema porque obviamente esta ley, y sí, yo estoy de acuerdo en que adolece de muchas cosas, y a veces habla de muchas cosas que no debe hablar, y por eso dependen los problemas,
En esta ley obviamente se quieren hacer modificaciones de especificidad. Esta ley no le quita a ningún profesional hacer diagnósticos. Yo también he trabajado en un centro de salud mental comunitario. Y les digo, y también he visitado por el Ministerio de Salud, capacitando un centro de salud comunitario en provincias. No hay psiquiatras, es correcto. ¿Quién dirige un centro de salud mental comunitario? Un psicólogo. Un psicólogo. ¿Hay algún problema por eso? No. Lo puede hacer. Puede, dentro de su conocimiento, que bueno, se ha ido especializando en esa rama, ¿no? Si se lo ha hecho, evidentemente así. ¿Todos los psicólogos están capacitados para aplicar una terapia psicoterapéutica? No. Tienen que hacer un estudio, como los médicos, ¿no? Especializado para poder decir, yo puedo brindar, si no estoy mintiéndole al paciente, ¿no? Hay que ser claro en esas situaciones, ¿no? Los médicos también, yo no puedo decir que yo soy un experto haciendo terapia familiar, terapia psicoanalítica y cosas así, para eso requiere un estudio especializado y con eso yo puedo garantizar eso. Entonces, hay que conceptualizar ese tipo de cosas. Para que yo pueda decir que alguien hace algo, debo demostrarlo, pero oficialmente, no puedo en palabras. La mayor parte de los motivos, y con esto voy a redondear lo que voy a para terminar mi apreciación, de los cambios en la norma, que yo no creo que para que se haga, para que la salud mental, como le digo, mejore, haya que hacer cambios específicamente en esas cosas, diga que un psicólogo, una enfermera, una trabajadora social que hace diagnósticos sociales, no puede hacerlos, los hace y no hay ningún problema. Le digo con suficiente conocimiento de causa. El suscrito ha trabajado en centro de salud comunitario, ya capacitado también en esos lugares, en provincia, donde hay sumas dificultades, como se mencionó anteriormente. No hay problema por eso, por esas situaciones. La ley por eso no impide que los psicólogos puedan hacer su diagnóstico psicológico, que la trabajadora social lo haga, que la enfermera también lo haga. Entonces, no se motiven esas cosas. Eso no motiva eso y tampoco no se va a producir, no se van a incrementar los suicidios porque eso sucede. Por consiguiente, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de generalidades para culminar. Nosotros creemos, digamos, que esto debería motivar un análisis más pormenorizado, ¿no? Porque si tendríamos que revisar, ¿no? Para concluir, cada uno de los proyectos de ley que se están mencionando para ver si realmente es conveniente hacer modificaciones en la ley. Tal vez en la ley de salud mental hay que hacer modificaciones, yo sí estaría de acuerdo en hacer algunas, porque evidentemente es muy amplia, a veces se meten cosas que no deben ser. Hay algunas cosas que se han proponiéndose que deberían ir en el reglamento y no en la ley, ¿no es cierto? Entonces, por eso debe ir al detalle, me parece, al detalle, y para eso obviamente está, en este caso, las reuniones técnicas que se tienen que hacer, ¿no? Para poder hacer las propuestas correspondientes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. ¿Deseo alguien más que desee intervenir? Adelante. Lo que dice el doctor está perfecto, pero en síntesis lo que también antes acá hemos discutido es un principio de sinceramiento. La ley lo dice claramente, se ha demostrado que en ausencia de lo hace un médico. O sea, en ningún momento dice que está considerando nuestra ley de trabajo. Claro, sin embargo, el reglamento de la ley de salud mental sí lo dice, que nosotros podemos hacer diagnóstico. Sin embargo, también acá estamos en un limbo legal. Porque el reglamento me lo permite, pero la ley no me lo dice. Entre el reglamento de una ley y la ley, todos sabemos que prima la ley. Y si la ley no lo dice, estoy tomando iniciativas personales. Porque si no lo dice, también puedo atreverme a hacer otras cosas que por experiencia pude haber aprendido, pero no está contemplado en la ley. Como también lo ha enfatizado nuestro decano, ¿no? Cosas que se dejan porque la ley limita. Lo que no lo dice no me permite. Claro, también dice un principio que lo que la ley no prohíbe está permitido, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros tenemos ya un reglamento que no lo especifica, es más sencillo sincerarlo. Y este proyecto de ley busca eso, solamente sincerar. Es una sola palabra. O sea, al final lo que buscamos nosotros es una sola palabra. Sincere, es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más?
Reina. Ya, adelante, decano. A ver, estamos de acuerdo con el médico psiquiatra, que después no capté su nombre. Yo no dije que no está preparado el médico. Lo que señalé, los médicos necesitan, para tener mejor preparación para comprender la salud mental que necesita nuestra población, es que debe estudiar, ¿no? En términos general, los psicólogos estudiamos, ¿no? Construimos instrumentos para hacer diagnóstico. Esas son nuestras competencias. Los psicólogos contribuimos con la sociedad, con las otras disciplinas, como la medicina, como la educación, con instrumentos para apoyar la evaluación de los problemas de salud mental. Y también nos entrenamos en intervención. Como dice, en muchos centros de salud comunitaria lo dirige un psicólogo. En estos centros de salud comunitaria, la mayoría que integra el equipo de salud mental son psicólogos. Si son 10 profesionales, por lo menos 6 u 8 son psicólogos. Pero también vemos que algunos profesionales se sacan la ley y dicen: no puedes hacer diagnóstico. Ese es el problema. ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, por un lado, como señalaba mi colega, la ley es usada por muchos otros profesionales cuando se trata de competencia profesional. Y lamentablemente el daño es a la población. Ahora, el tema del suicidio, sí, es importante hacer diagnóstico temprano para prevenir. ¿Ya? No es que va a reducir, sí, vamos a reducir, porque si hacemos un diagnóstico temprano, vamos a intervenir, reduciremos. Por eso es importante el diagnóstico. ¿Okay? Entonces, por eso que necesitamos, si no es tanto problema, ¿por qué no lo cambiamos? Porque va a ser en favor de la población. No va a ser en favor de las profesiones, sino en la población que tanto necesita de nosotros. Eso es lo único que solicita la comunidad psicológica: reconozca nuestra competencia. Y si otro profesional tiene esa competencia, lo reconoceremos, porque son competencias profesionales y el diagnóstico es una competencia de todas las disciplinas, no es tan solo de una. Por tanto, pongámoslo ahí y reconozcámoslo en favor de la población. No es en favor de la profesión, es en favor de la población que tanto necesita de nosotros. Gracias, doctor. Esto quería precisar, doctor, usted mencionó que no estaba invitado la Asociación Peruana de Psiquiátrica Peruana. 2 veces les hemos invitado y lamentablemente nunca hemos tenido respuesta. Y uno es reiterativo. Ayer. Pero llega. Desde el año 2021 he visto que han emitido sí, o sea, no han emitido tampoco la opinión, o sea, sí ha habido documentos que les han llegado para poder dar su opinión y también estar presentes. Tampoco tenemos al MINSA. Es una pena que hayamos enviado 19 instituciones para que el día de hoy estén presentes y lamentablemente no todos hablamos de salud mental, de la necesidad de salud mental, pero nadie al momento de estos trabajos técnicos, de estas mesas de trabajo que la congresista por encargo de ella estamos haciendo, no aparece y tarda también en emitir sus opiniones. Sí, adelante, doctora. Luego, pase por favor, tome asiento. Yo soy el asesor legal del Colegio Psicólogo. No hay problema. No hay problema. Mesa de trabajo. Como le mencionaba, digamos, estos documentos, estos proyectos de ley comenzaron en el 2020-21, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, en uno de sus pronunciamientos, dice: ley de salud mental no es inconstitucional. Y dice: el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Psicólogos del Perú contra disposición de la Ley 30947, Ley de Salud Mental, ¿no? Y eso fue publicado, como les digo, el 17 de diciembre del 2021, ¿no? Entonces, hay antecedentes. Sí, doctora. Adelante, doctor. Sí, ante todo, muy buenos días, o ya muy buenas tardes con todos. En realidad, mi intervención quiere
limitarse específicamente a la actividad regulatoria del Estado. Porque, como bien lo ha dicho el médico psiquiatra, la ley no va de pronto a resolver los problemas inmediatamente, pero son las herramientas. El Estado se maneja a través de leyes, de entes normativos, y para eso está el Congreso, y por eso es que estamos aquí. Voy a empezar por la parte última de la intervención de la doctora, que efectivamente el Tribunal Constitucional, con voto de mayoría, declaró que no era inconstitucional la ley. Pero hay votos en minoría, como la de Eloy Espinosa Saldaña, que sí expresó su voto singular, que efectivamente se estaba afectando la Constitución y era inconstitucional. Entonces, son cuestiones, digamos, de opinión en ese momento. Pero para hoy hemos venido justamente para poder encontrar una mejor redacción de una herramienta que va a utilizarse para encaminar la solución de los problemas de salud mental. Y como bien lo ha dicho el médico psiquiatra, si no es cuestión, coloquialmente hablando, de chamba, ¿cuál es el problema que la ley sincere el término? Porque si el reglamento lo acepta, ¿por qué no la ley? Porque de lo contrario estamos haciendo u omitiendo algo fuera del marco legal. Y para eso está el Congreso, para eso están las leyes. El Estado se rige por normas armónicas y lamentablemente la ley de salud mental es disonante con las otras leyes que sí reconocen en el psicólogo la capacidad de diagnosticar por ley. Entonces, ese es el sentido de esta mesa de trabajo. Y como bien lo ha dicho la doctora también, desde el 2020 estamos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no sincerarlo y poner efectivamente que al psicólogo, si quiere especificarlo como psicólogo clínico, le compete justamente poder diagnosticar? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Su intervención, por favor. Sí, muy buenos días a todos y todas. Con respecto al tema que es materia de análisis, coincidimos plenamente con el señor decano y con las personas que me han antecedido en la necesidad de poder abordar el tema de salud mental, porque ya nos está desbordando. Específicamente en lo que respecta a la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y aquí traigo una estadística del año 2023. En los centros de emergencia mujer se han atendido durante este año 22.331 niños y adolescentes solo por violencia psicológica, ¿no? Por otro tanto está por violencia física, que también, ¿no?, tiene repercusiones psicológicas, ¿no? Y con respecto a señalar en esta ley, la ley de salud, que no teniendo psicólogos puede diagnosticar un tema de salud mental un médico, coincidimos con el señor decano de que por especialidad le competiría tanto al psicólogo como al psiquiatra, porque por eso están formados, ¿no? Es muy peligroso que un médico que no tiene la formación pueda dar un diagnóstico, sobre todo si hablamos de niñas, niños y adolescentes, porque aquí tenemos que tener presente el principio del interés superior del niño. ¿Y qué nos dice? Que tenemos que toda medida que se adopte, ¿no?, tiene que tener el mejor derecho para las niñas, niños y adolescentes, que adopte un profesional, un médico, ¿no?, un abogado, ¿no?, tiene que evaluarse y valorarse y jerarquizarse el mejor derecho. Y el mejor derecho es que una niña, niño y adolescente afectado por violencia sea atendido, ¿no?, por un especialista, en este caso un psicólogo, y dependiendo de ello, si hay una afección mayor, por un psiquiatra, ¿no? Ahora, con respecto al diagnóstico, sabemos que si no está en la ley de manera expresa, entonces no necesariamente se le va a acatar, ¿no? Entonces,
Nosotros consideramos que sí tendría que ponerse específicamente el término diagnóstico, porque es la base, ¿no?, para determinar los daños, el tratamiento, pero también la sanción de aquellas personas que han afectado o han dañado o han delinquido, ¿no?, por un tema de violencia, ¿no? Entonces yo creo que es importante reflexionar sobre ello y por jerarquía de normas la ley, ¿no?, está por encima del decreto supremo que reglamenta esta ley, ¿no? Entonces sí nos parece importante señalar de manera expresa que los psicólogos están facultados para realizar el diagnóstico, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Usted viene del Ministerio de la Mujer. Muy bien, gracias. Adelante, doctor. Sí, una precisión. Justamente me parece que lo que se mencionó hace un momentito, digamos, está digamos, si bien en concordancia con lo manifestado anteriormente, pero hay no una precisión. O sea, cuando los médicos generales y los psicólogos salen de sus respectivas facultades de formación, no son especialistas en salud mental, no están facultados para eso. Más aún, si es lo que usted me está mencionando, ¿no?, que tenga que ver a un niño o un adolescente. El psicólogo que egresa de una facultad de psicología no está capacitado para eso. No está. Yo he visto eso bien. Yo, inclusive tengo como digo, las mallas, he consultado de varias universidades prestigiosas y no lo están. Entonces, inclusive, ni siquiera hacen psicología clínica, como le digo, ¿no?, que debería ser el expertise que un psicólogo debería tener y que está nominado en las propuestas de ley que está mencionando. Yo tal vez ahí podía asegurarlo. Y si más aún tiene el expertise de alguna especialidad en ver niños adolescentes, como hay una especialidad de psiquiatría en niños adolescentes, inclusive también de farmacodependencia y otras cosas más, para poder ver, es una subespecialidad. Podría ser, porque hay que darle una atención de calidad a la persona. O sea, de saber lo que el profesional está haciendo, lo tiene que hacer. Pero yo salgo de la facultad de psicología, eso me quiere decir usted, salgo, ya sé ver niños, ya soy experto en ver niños. Eso no me parece. Sí. Otra cosa que quisiera mencionar es que la ley 30947 y las anteriores no mencionan la palabra diagnóstico, justamente porque el diagnóstico, ¿sabe qué? Es una cosa peyorativamente estigmatizante, lamentablemente, y eso sí lo padecemos tanto psicólogos como psiquiatras. Ir a un psiquiatra o un psicólogo por un problema de salud mental es tremendamente estigmatizante. Va uno, ¿sabe? Lo primero que dice el usuario cuando dice el paciente, el usuario, ¿qué tengo? Cuando uno va a un médico, lo viene a saber que, doctor, ¿qué tengo? No, una tifoidea, no. Usted tiene esquizofrenia, usted tiene depresión, trastorno compulsivo, ya fue ya. Está su etiqueta acá y ya fue. Y obviamente ese tipo de cosas, porque en verdad pensamos que los problemas de salud mental, como ustedes saben, no son enfermedades, son trastornos, no sabemos de quiénes lo originan. Por eso la clasificación internacional de enfermedades lo cataloga así hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, obviamente uno se jubilará y una serie de cosas, y creo que seguirá siendo así. No hay un origen, no sabemos, es multifactorial. Por eso hay tantos profesionales que están unidos acá, trabajando para ese objetivo, ¿no es cierto? Ahora, si incluyéramos el término diagnóstico para psicología, también tendríamos en sí que incorporar el diagnóstico, pues, para enfermería, para trabajo social, también los tecnólogos, ¿no? Digamos, que hacen de lenguaje, también tenemos que poner ahí. Y las especificaciones no me parecen, o sea, me parecen divisorias. O sea, lo que no se busca me parece, debe ser dividir, debe ser un trabajo armónico, como creo que se está haciendo en todos los lugares. Y estas cosas, me parece, las terminologías dividen tremendamente en ese aspecto, en mi parecer. Yo propondí otra cosa, inclusive, ¿no? Yo personalmente, no a nombre ni del hospital, ni de la acción psiquiátrica, ni de nada. La ley, evidentemente, sí estoy totalmente de acuerdo, y en eso sí coincido con los profesionales psicólogos, coincido, en que haber puesto, eso es mi opinión personal, ¿no? Yo no estoy amando, que el médico cirujano esté, digamos, sea el que responda, digamos, a la ausencia del psicólogo, pero del psiquiatra, me parece que sí fue un exceso. Yo sí lo reconozco, para mí, es mi opinión personal. Entonces, inclusive, ni siquiera debieron haber puesto
que el psiquiatra es, en este caso, si justamente el Ministerio de Salud, y obviamente yo le puedo decir, porque he trabajado también ahí, la idea, el espíritu es de que colegiadamente los profesionales trabajen en ese aspecto para brindar una mejor salud mental a las personas. Entonces, quien le toque liderar, que lidere, pues. Como le digo, a veces no hay psiquiatra, bueno, realmente no hay psiquiatra, es el psicólogo, si no está, a veces la enfermera es jefa. ¿No hay algún problema? En otros, médico general, bueno, hasta médico de familia. Así sucede. Entonces, ¿hay algún problema por eso? No hay ningún problema. A veces hay médico de familia y hay psiquiatra. Y el jefe es el médico de familia. ¿Algún problema? Ninguno. No hay, esa es la competencia, así tiene que ser. Pero, por eso me parece que en vez de esto, me puede de repente revisar un poco la norma, conversar con los miembros de la Dirección de Salud Mental, ¿qué parecería si quitamos estas cosas? En vez de poner otras cosas, quitar y un poco, miramos un poco el ambiente tenso que siempre se maneja con este tipo de cosas, para incluir cosas que en realidad no sé, no me parece. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. A ver, por allá. Buenas tardes. Bueno, yo tengo representación de la Defensoría del Pueblo y no tengo una especialidad en salud mental, en psicología o psiquiatría, pero sí en derechos humanos, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, queríamos dar un paso atrás y de repente, como ustedes bien han dicho, revalorar un poco la importancia, el hito que se marcó, ¿no? Con la publicación de la ley de salud mental. Conocemos cómo años atrás se habían ya generado bastantes esfuerzos orientados a instaurar, avanzar hacia un modelo de atención desde el primer nivel, participativo, comunitario, ¿no? Abierto, donde la atención en salud mental se enfocara en cómo se fueran dejando de lado poco a poco algunas atenciones que privilegiaban el internamiento prolongado, ¿no? Y más bien colocarlo como una visión de última instancia. Y en esa línea de orientación es evidente pues que las normas son perfectibles en el tiempo y que estamos reunidos con esa mirada de mejorar aquello que de repente podamos haber visto que puede haber generado algunos tropiezos o barreras en su implementación, ¿no? Y me refería a dar un paso atrás en el sentido de ver de repente con mayor atención la definición misma de lo que es la salud que nos brinda la OMS, ¿no? Como un estado completo de bienestar físico y mental, y que es considerado como, o no debe ser considerado como la ausencia de enfermedad, ¿no? Que nos llama precisamente a no enfocarnos en una mirada biomédica de lo que es el concepto de salud, ¿no? Sino, un poco en lo que ustedes también creo que apuntaban y en lo que yo veía coincidencias, ¿no? En que la atención de la salud mental, la participación debe ser interdisciplinaria, ¿no? Y también intersectorial, ¿no? Justamente por eso la ley de salud mental también llama a establecer planes en donde haya participación, intervención, articulación de los distintos sectores, porque no debe ser mirado solamente desde el punto de vista del sector salud o solamente desde el punto de vista de médicos, de los psicólogos o de los profesionales que acompañan en las terapias propiamente, sino también hay participación de educadores, ¿no? de otros profesionales que deberían intervenir en la identificación de riesgos de afectación de salud mental, la misma policía, ¿no? Y otros funcionarios. Entonces sí es importante de repente aportar en estos cambios con esa mirada de orientación hacia no una definición, y yo en eso rescato la opinión del doctor, no una definición que nos ate, ¿no? A una consideración de que hay algunas especialidades que son las que necesariamente deben de liderar o deben de marcar las pautas, cuando las orientaciones desde el marco internacional van más bien hacia reforzar esta participación interdisciplinaria, ¿no? Y de manera articulada. Y también en ese sentido, con relación a los otros proyectos, sobre todo al que iba orientado hacia
la prohibición de esfuerzos de protección de cambiar la orientación sexual, identidad de género, ¿no? que son llamados los ecocier, ¿no? Sí, la Defensoría del Pueblo había sobre ese punto en concreto emitido una opinión expresa a favor, ¿no? de esa propuesta de considerar de manera explícita una prohibición de estas medidas que podrían ser entendidas como discriminatorias, ¿no? Y bueno, la orientación consideramos debe ser a fortalecer con estas modificaciones que se podrían dar hacia la ley aquellos aspectos del derecho a la salud mental que nos puedan hacer evidentes que efectivamente el derecho se ejerce, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos se está ejerciendo no el derecho a la educación, se está ejerciendo no el derecho a la salud, tenemos que atender hacia los componentes del derecho, ¿no? La disponibilidad, la accesibilidad, ¿no? Que los servicios se encuentren abiertos, que las personas de distintas condiciones, con discapacidad, niños, niñas, adultos mayores, no encuentren barreras para acceder al servicio, incluso considerando las barreras económicas, ¿no? Y que los servicios sean de calidad, que no haya discriminación por condición de género, por ejemplo, para orientación sexual, para poder acceder a los servicios, o que haya marcadamente servicios que se orienten a determinadas medidas que ya está conocido internacionalmente que pueden ser más bien atentatorias o vulneratorias, ¿no? Entonces, desde la Defensoría del Pueblo queríamos aportar con estos comentarios sobre estos proyectos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hablar un poco a manera general y a manera cómo es la realidad que nosotros lo vemos desde un punto de vista tal vez privado, pero que trae digamos, un antecedente ya de muchos años. Entiendo que la ley es importante, ¿no? Soy médico de profesión, ¿no? Sí he estudiado un semestre de psiquiatría, ¿no? He estado trabajando mis prácticas sin ser psiquiatra en el Hospital Balizán. Entonces, no soy experta como se dice al final, pero sí se puede hacer algunas atenciones, por lo menos primarias, sobre todo en emergencias, cuando se requiere alguna orientación, ¿no? Sin tener nada con los psicólogos, tengo muchos psicólogos en mi familia, mi hermana es psicóloga, mi tía es psicóloga, trabajamos en conjunto incluso, pero a lo que voy es a lo siguiente. El tema de funciones, de diagnósticos, de especificaciones de competencias se puede tranquilamente desarrollar a la hora que se elabore el reglamento, donde se hagan las especificaciones y las funciones y los, digamos, los deberes de cada una de las profesiones, ¿no? Sin embargo, estamos dejando ese problema de la salud mental solo la parte de diagnóstico de atención, ¿no? Todos hablan así, el diagnóstico, sí, la detención, sí, la intervención clínica, sí, que cuando ya está diagnosticado el problema. Y no lo estamos viendo desde los determinantes y de las, digamos, de los causantes de este problema, que inician no solamente desde la etapa de inicial, ¿no? Desde un colegio, desde un nido, ¿no? Donde se ve las condicionantes y las causantes de factores sociales también, en que no necesariamente tendría que haber un psicólogo clínico, debería ya estar actuando un psicólogo social comunitario, un psicólogo educacional, que si ustedes ven las estadísticas, hay colegios que por 3.000 niños tienen un solo psicólogo. Entonces, ¿cómo se puede intervenir ahí? Esa intervención que se tiene que hacer desde ya, desde el inicio, eso es lo que nosotros en la mesa deberíamos estar discutiendo. Además de esto es lo siguiente, ¿qué sucede? La parte de la evaluación en la ley nos dice, la evaluación psicológica o la evaluación de salud mental, perdón, es voluntaria. Solamente cuando viene un tema de un mandato judicial o cuando es un examen médico ocupacional se puede hacer. Ok, si yo tengo ya un niño, por ejemplo, un estudiante inicial, que ya tiene algunos problemas de conductas, tal vez con problemas ya psiquiátricos o con problemas, digamos, de conducta, que ya lo voy detectando, y yo como, por ejemplo, maestra inicial, le pido a los padres, profesor, por favor, ¿puede pasar una evaluación psicológica o una evaluación psiquiátrica? ¿Ustedes creen que los padres lo llevan? No lo llevan, no lo hacen y no es obligatorio.
Entonces ese niño sigue creciendo, por ejemplo, con un trastorno esquizofrénico hasta lo largo de su vida. Y cuando llega a la casa de estudios, por ejemplo, en las universidades, ya llegan niños con trastornos bastante severos. ¿Por qué? Porque la ley no se aplica desde el inicio, no se estudia, no se comparte esa facultad. Es más, si tú le dices, te mando esto, no le puedes condicionar la matrícula tampoco, ¿no? Porque tiene que estudiar, sí, ok, pero vamos al beneficio para él y para los demás niños. Ok, yo no lo dejo, la mamá no quiere que lo toquen, no le hacen los estudios, no le hacen nada, pero que este niño sigue trayendo problemas a él y a los demás niños. ¿Y quién protege a los demás niños? ¿Quién protege a la maestra de que le muerde, de que aplasta a los animalitos? Y estoy hablando de casos que los he vivido, no los he visto, como médico y todo eso. Entonces, desde ahí se tiene que ver la intervención del psicólogo, la necesidad de que también haya psicólogos en los colegios, son escasos. Y si no hay, lamentablemente le dicen uno para primaria, uno para inicial, uno para secundaria. Y la parte de los centros de salud comunitarios tampoco tienen psicólogos sociales comunitarios. Los trabajos de las ONG con sociales comunitarios, por ejemplo, hemos estado en un trabajo de Pachacútec, esto a manera personal, interviniendo cómo es la responsabilidad de la paternidad en los niños, porque los niños todo el día están solos. ¿Quién ve eso? Desde ahí ya se empieza a formar los trastornos que ahora lo vemos. Y asociado ahora, llegan pues alumnos a las universidades con bastantes problemas y con serios problemas, que a veces no se pueden intervenir porque siempre hay un límite, ¿no? O siempre hay un paro. Entonces, desde ahí yo creo que la mirada va desde el inicio, de que podamos actuar desde los condicionantes sociales. No se trata de, no, yo solo quiero que mi niña no esté violentada. Ok, ¿dónde vive la niña? ¿Con quién vive? ¿Tiene papá? ¿Tiene mamá? Desde ahí tendríamos que actuar, ¿no? Y ya para terminar, soy médico ocupacional también, y en esta ley no se habla nada de los trastornos de riesgo psicosociales en los centros laborales. Empezando, para terminar, que los diagnósticos de enfermedades ocupacionales, no existe un capítulo de enfermedades psicosociales asociadas al trabajo. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos que tocar dentro de nuestra ley, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. La intervención. Bueno, creo también estuve escuchando todo lo que han aportado en la mesa. Mencionarles que nosotros hemos recibido, de hecho, todos los proyectos de ley, pero principalmente nos llegó estos finales. Los anteriores los vamos a revisar y también nos comprometemos a emitir nuestro informe para que de manera oportuna llegue. En relación a los que hemos revisado, mencionarle que también, de hecho, como han mencionado anteriormente, hay algunas precisiones que les vamos a hacer llegar, sobre todo con el tema de la especialización, que creo que también ya lo han mencionado, ¿no? Creo que eso es un aspecto que debe quedar claro, porque si bien es cierto, también nosotros como institución que brindamos servicios de salud, tenemos este equipo multidisciplinar y el cual también debe quedar, creo, claro, ¿no? Como muy bien también mencionaban los doctores, ¿no? Si bien es cierto, y siempre teniendo cuidado, de hecho, por también recomendación de nuestra Gerencia Central de Asesoría Jurídica, que no contravenga o vaya contra otras leyes, ¿no? Como es la ley de trabajo del psicólogo, que nos queda perfectamente claro, pero también sí creo que hay precisiones que hay que hacer, ¿no? En el tema, sobre todo para no tener cierto sesgo. Así como también nuestra cobertura, de hecho, dentro de lo que es la seguridad social, coberturamos todos los servicios. Y como mencionaba anteriormente, y también en el tema de estas precisiones que se plantean en el otro proyecto de ley sobre los aspectos discriminatorios, que eso sí, yo creo que tampoco no tenemos observación en eso. Sí, más bien en estas que sí son sobre todo en la parte de diagnóstico, creo que es ahora la que vamos a revisar las opiniones anteriores que hemos vertido como institución también, y como decíamos, si es necesario hacer alguna precisión adicional, también la emitiremos, ¿no? Pero yo creo que también debe quedar claro las competencias tanto desde la parte médica como de hecho entendemos también la parte de los psicólogos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Adelante, doctora. Bien, en el reglamento de la Ley de Salud Mental, capítulo 5, atención y cuidado en la salud mental, en el punto 15.2 dice: el profesional de psicología, profesional de la conducta humana, participa en el proceso de diagnóstico. O sea, no es que va a hacer el diagnóstico, participa como cualquier miembro
enfermera, trabajo social, que aportan para un diagnóstico. Y eso está en el reglamento. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, por favor. Buenos días. He escuchado con atención, además yo soy de formación psicóloga, tengo varios años de experiencia de trabajo y he tenido la oportunidad de trabajar también como docente en la formación de psicólogos, ¿no? Y a veces es preocupante cuando uno escucha algunos comentarios donde creo que todos los profesionales aquí que estamos, todos hemos empezado con la experiencia de trabajo, ¿no? Y eso nos ha ayudado en la formación que hemos traído académica. Entonces, o los médicos, los psicólogos, todos tenemos un inicio. Pero creo que es importante reconocer en la formación del psicólogo que normalmente uno ingresa a las carreras por vocación, ¿verdad? Y hay condiciones que cada uno va desarrollando en la formación profesional. Y creo que lo más importante, cuando tienen que intervenir, es la empatía, ¿no? Te pones un poco en el lugar del otro y entiende el psicólogo qué es lo que puede estar pasando con un niño o adolescente, o un adulto mayor, o quien esté frente a ti, o que ha vivido una experiencia, digamos, violenta, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reconocer todos que hemos empezado así. Y creo que en los psicólogos sí hay una formación importante. Bueno, realmente a veces puede haber, como en todos los profesionales, deficiencias, ¿no? En algún caso de aprendizaje, de más compromiso en la formación, y eso lo vemos en todo tipo de profesionales. Pero creo que lo más importante es reconocer que cualquier psicólogo que ha salido de una universidad pues ha trabajado con niños, ha trabajado con diversos, como todos los profesionales que los médicos han pasado por pediatría, por geriatría, igual los psicólogos tienen dentro de su formación también lo mismo. Entonces no podemos minimizar o decir que ninguno que sale inmediatamente, creo que ninguno, ¿no? Ni un ingeniero está listo como para construir un puente o un edificio, o que un médico también tiene que pasar, digamos, este proceso de aprender y ir identificando también que puedes cometer errores, ¿verdad? Como todos. Pero creo que es importante que tenemos que pensar que entonces no le daremos la oportunidad pues, a los psicólogos jóvenes de trabajar en algún momento porque no están preparados, o con cualquier otro profesional, ¿no? Dentro de mi carrera he aprendido también a trabajar, he estado mucho tiempo en el área organizacional, y yo decía que veía el resultado de nuestro proceso educativo cuando llegamos al trabajo, ¿verdad? De cómo hemos sido formados académicamente durante todo este proceso, y comparto con la doctora que dice, ¿no? Desde dónde empieza, desde niños, ¿verdad? Cómo hemos ido aprendiendo, y eso es lo que vemos al final cuando somos adultos, que este aprendizaje que hemos tenido, no solamente en el aspecto académico, sino social, emocional, vamos a trasladar donde estamos y a quién tenemos que atender de frente a nosotros, a quién estamos, ¿no? Entonces, esa experiencia organizacional me permitió ver cuál era el resultado de nuestro proceso educativo durante toda nuestra vida cuando vamos a dedicarnos a hacer una u otra labor, ¿no? En ese sentido quería compartir esto, pero también indicar, ¿no?, de la importante labor que se ha ido asumiendo como profesionales de la salud. Y creo que hay hitos muy importantes, sobre todo que cuando ahora tenemos que atender en todos los centros de emergencia mujer, hay psicólogos. A veces no hay abogados, pero hay psicólogos, ¿no? Entonces, y eso también genera que la responsabilidad de los profesionales que estamos ahí, que tenemos que emitir una opinión respecto a una situación que ha vivenciado una persona, y cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, con mucha mayor delicadeza, siendo la prudencia de intervención, ¿no? Igualmente en la Cámara GESEL, ¿no?, que también intervienen los psicólogos y ya lo mencionó. Entonces, creo que es importante poder revisar y determinar y cambiar, si en algunos casos, y actualizarnos, ¿no? Es verdad, nadie hace un trabajo individual ahora, todos hacemos un trabajo interdisciplinario, y ahí es donde se enriquece los resultados de nuestro trabajo. Pero hay alguien que emite
un diagnóstico, sea un médico, sea un psicólogo, cuando está frente a una situación que tiene que determinar algo para digamos, emitir una opinión profesional respecto a ello, porque tiene un valor legal el documento que estás emitiendo, ¿no? Entonces, creo que sí se debería revisar la ley, debería, digamos, determinarse, y creo que un trabajo entre siempre, la oportunidad que he tenido de trabajar con otros profesionales en medicina, en psiquiatría, en psicología, siempre es un trabajo integral y todos aportamos, pero hay alguien que va a firmar un documento y eso tiene una validez legal y una responsabilidad de profesional que lo asume, y eso tiene que quedar también claro, ¿verdad?, dentro de la labor que desempeñamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Vallejos. Creo que debemos entender la macrovariable de la salud mental. ¿Sí? La macrovariable de la salud mental es muy nebulosa. ¿Qué es la salud mental? Tener estrés, tener depresión, problemas de ansiedad, problemas del manejo de la ira, ¿sí? Trastornos de personalidad. Eso es cotidiano. ¿Sí? Todo eso es problema de salud mental. Y todo eso lo estudiamos en la psicología. Por tanto, no es que no lo estudiamos, lo estudiamos. Y tenemos producciones científicas a doquier, teorías de personalidad, trastorno de personalidad, tenemos cursos de psicopatología, tenemos cursos de entrevista psicológica, diagnóstico psicológico, informes psicológicos, que son competencias importantes de la profesión de psicólogo. Por tanto, para evaluar la depresión, para diagnosticar la depresión, para poner la fenomenología de la depresión, de todos estos problemas psicológicos, psicopatológicos, es salud mental. Entonces no generamos la nebulosa que nos vamos a especializar, sí nos estamos especializando. Si decimos salud mental, tenemos que pensar en una variable, ¿no? Puede ser el trastorno de personalidad, síndrome de Burnout, trastorno de ansiedad, que es cotidiano en la formación de la psicología. Ahora, sí nos especializamos porque estudiamos 5 años y 1 año hacemos internado, prácticas preprofesionales, 1 año. Y el psicólogo que se va por el área clínica y de salud, hará en un centro de salud para formarse y especializarse en esa área. Y así lo hacen en Martizal, lo hacen en Barco Herrera, en los centros de comunicación. No es especialidad, porque después viene el posgrado, pero sí, ya todo este internado va a haber pacientes. Y allí nos especializa. Al ver pacientes, al ser monitoreado por un psicólogo, un psiquiatra, para que pueda mejorar su performance de intervención. No hace diagnóstico, no hace supervisión, lo hace. Entonces ahí está saliendo un psicólogo clínico y de salud. Entonces eso significa pues que se está caminando a mejorar su performance, ¿no?, en esa área, ¿no? Después hará su especialidad, hará su posgrado, etc., porque va a seguir mejorando, ¿no? Igual el médico sale y para ser, como decía el médico, para ser especialista en salud mental tendrá que estudiar psiquiatría. Entonces, si vamos a revisar las mallas curriculares de cada formación, es probable que los médicos no lleven tantos cursos relacionados a salud mental que los psicólogos. Es probable, así es una comparación. ¿Sí? Entonces, creo que la sociedad sabe quiénes son los profesionales de la salud mental, eso la tienen claro. ¿Sí? Si tiene un problema de estrés, un problema de ansiedad, sabe que va a ir a un psiquiatra, a un psicólogo. Eso no creo que busque un médico, va a tener que buscar a otros profesionales. Entonces, eso está claro, ¿no? Lamentablemente hay una ceguera sobre este tema, que en favor de la población, ¿no?, tenemos que mejorar para evitar incoherencias legales que desfavorecen, ¿no?, el trabajo y el diagnóstico que requiere pues un sustento legislativo con leyes y normas en favor de la población. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Vallejos. ¿Alguien más para ir cerrando? Queda ahí nomás.
Bueno, les agradezco de antemano su participación. Es un tema un poco álgido que se viene viendo desde hace mucho tiempo. La idea o el objetivo, la finalidad de estas mesas de trabajo es llegar a un punto, digamos, de consenso. Esperemos volvernos a reunir y con más involucrados en la parte de salud mental y esperamos verlos nuevamente. Muchísimas gracias a nombre de la congresista Nelsie Heiden. Gracias. La foto.